Ya, vamos a dar la bienvenida a todos y todas, agradecer por su presencia y su participación en este espacio que tiene mucho valor para la oficina UNICEF Chile. Hoy día los convocamos a discutir y conversar en torno al cuidado infantil y la crianza en contextos de vulnerabilidad. ¿Ya? Este conversatorio se da en el marco del lanzamiento del estudio de elementos socioculturales respecto al cuidado de niños y niñas en Santiago de Chile. Este estudio fue realizado con mucho cariño, con mucho trabajo y con mucha resiliencia también por el grupo de investigación del Centro de Justicia Educacional y el Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, ambos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, en los últimos 2 años, ¿cierto? Eh, y quiero agradecer personalmente el trabajo y la capacidad y la flexibilidad que tuvieron para adaptarse a los diferentes escenarios y salir a sacar adelante este estudio que hoy día nos aporta una información de mucho, mucho valor para el trabajo que queremos hacer en colaboración con el gobierno y con el Estado, ¿cierto? Para mejorar el apoyo a la crianza y el cuidado de niños, niñas y adolescentes. Este estudio fue encargado por la oficina de UNICEF Chile, principalmente para conocer mejor la ruta de parentalidad y crianza en hogares de mayor vulnerabilidad y para visibilizar aquellos contextos o espacios sociales a los que el Estado muchas veces no llega oportunamente con su política pública. Estamos seguros que comprender estos fenómenos que explican esta escisión entre las familias, las comunidades y la política pública nos mostrarán oportunidades de mejora para efectivamente llegar a todos los niños y niñas del país, haciéndose cargo de su diversidad. Es importante señalar también que este estudio está en el marco de una serie de investigaciones, tanto cuantitativas como cualitativas, que pretenden describir íntegramente el perfil de la crianza y el cuidado infantil en los hogares y comunidades chilenas. Entre ellos se encuentra el estudio de conocimientos, actitudes y prácticas de violencia contra la niñez y la adolescencia en Chile, que fue presentado hace 2 semanas, y también 2 estudios que vienen de la base de datos de la encuesta longitudinal de la primera infancia, que revisan los estilos de disciplina y las interacciones parentales en el contexto de la crianza y el cuidado infantil. Estudios que ya están a disposición en la página web de UNICEF y que se los podré compartir también aquí el link en el chat para que ustedes puedan acceder ahí. El día de hoy presentamos este informe, Elementos socioculturales de la crianza y el cuidado infantil, que nos muestra de primera fuente importantes desafíos para distintos actores sociales, tanto públicos como privados, para aportar en los procesos de desarrollo de las infancias. ¿Ya? El programa de hoy está pensado para que dure alrededor de 1 hora y 15 minutos y tiene 2 momentos. El primero en el que el grupo investigador de investigadoras y participantes del estudio presentarán la metodología, principales resultados y experiencia de participación en el estudio, junto con Patricia Núñez, que presentará elementos conceptuales para un marco de cuidados para la primera infancia, y un segundo momento que será una mesa redonda de diálogo, en donde se sumarán a la conversación integrantes de instituciones del gobierno vinculadas a la primera infancia, de Junji, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Desarrollo y Familia, junto con las personas que ya han presentado resultados y marcos, para dar un diálogo finalmente en torno a esto. Aprovecho también de saludar cariñosamente a los más de 15, entiendo, 20 asistentes que están en este conversatorio taller, que van a poder recibir esta información, participar indirectamente de la conversación por medio de preguntas que puedan hacer en el Q&A que pueden ver abajo, o hacer comentarios en el chat que iremos recogiendo y presentaremos en la mesa redonda. ¿Ya? Así que, sin más, dejo con ustedes entonces a el equipo investigador: Marjorie Murray, socióloga de la Universidad Católica, doctora en antropología por la University College of London. Ella es profesora asociada y directora de la Escuela de Antropología UC y investigadora principal de este Centro de Estudios Interculturales e Indígenas de la Pontificia Universidad Católica. Además, es investigadora asociada del Instituto Diodemos. También presentará Constanza Tisoni, antropóloga y asistente del Centro de Investigación de Estudios Interculturales e Indígenas. Es etnógrafa del estudio de elementos socioculturales respecto al cuidado de niños y niñas en Santiago de Chile.
y entiendo que fue muy importante Constanza también en el trabajo de campo de este estudio, así que bienvenida. Y también presentará Linda Villegas Martínez, madre y participante del estudio que presentamos el día de hoy. Así que las dejo, les paso el comando y el micrófono es suyo. Gracias, Fernando. Buenos días a las panelistas, a quienes nos están acompañando esta mañana. Con Constanza estamos muy contentas de llegar a esta instancia después de un trabajo largo. Y bueno, vamos a presentar resultados. Sabemos que esto va a ser muy rapidito, pero queremos ahí hacer algunos puntos y dar algunas recomendaciones para después conversar. Nos acompaña entonces Constanza, con quien vamos a hacer la presentación, y quería también agradecer la presencia de Linda, quien ha participado en este estudio a lo largo de 2 años y un poquitito más, y que ha sido quien nos ha hecho pensar muchísimas de las cosas que estamos aquí hoy día presentando. Así que muchas gracias, Linda. Después también te vamos a dar entonces la palabra. Vamos entonces con nuestra presentación. Bueno, el marco, Fernando ya algo mencionó, así que voy muy rápido. Nuestra investigación se enmarca dentro del estudio longitudinal Mis Primeros Días, que lidera Marigen Narea, que está hoy día con su guaguita, pero está en el público, así que saludos también a Marigen, y que, bueno, pertenece al Centro de Justicia Educacional. En el marco de este estudio, que obviamente es un estudio denso, macro, cuantitativo, tuvimos la oportunidad de contar con el apoyo de UNICEF Chile para el desarrollo de este estudio etnográfico, que como tal tiene por meta el profundizar, ¿no? No es un estudio de alcance, es un estudio de profundización en procesos de parentalidad y crianza durante el embarazo y hasta el año y medio de vida de niños y niñas con los cuales estuvimos trabajando. Siguiente lámina. Connie. Entonces, el objetivo del estudio es comprender etnográficamente crianza y cuidados durante la primera infancia en un grupo de familias chilenas y extranjeras que viven en comunas que concentran población vulnerable en Santiago de Chile. Esto es importante. Nosotros no estamos hablando necesariamente de familias que son de extremísima pobreza, estamos hablando de personas que habitan comunas que concentran alta población vulnerable. Pertenecen al 40% más vulnerable, pero no necesariamente es extrema pobreza. Y los objetivos específicos son caracterizar etnográficamente valores, prácticas y discursos en parentalidad temprana presentes en las familias que ya indicaba, en las comunas que ya indicaba, con estas características, identificar características y nudos críticos en la crianza de hijos y hijas durante la primera infancia para estas familias chilenas y extranjeras en las comunas que indicábamos, y analizar los roles que tiene el conocimiento experto y la participación institucional en esta etapa. ¿Ya? Siguiente lámina. Chuta, ahí. Ok, el estudio tuvo en primera instancia un diseño de seguimiento de 15 familias, ¿ya? Sin embargo, aquí aparecen las 9 con quienes pudimos hacer el trabajo completo de seguimiento, un seguimiento intensivo, que ya les vamos a explicar en qué consistió. Y quizá destacar que esta metodología nosotros la hemos desarrollado en investigaciones previas, por lo tanto en este estudio nosotros ratificamos algunos hallazgos, pero también encontramos cosas nuevas respecto de investigaciones previas con metodologías similares en contextos similares, ¿ya? Y bueno, como aparece ahí, muy rápidamente, pudimos hacer el seguimiento con solamente una mujer que no era chilena, ya con las otras se bajaron a lo largo del estudio. Tenemos información, pero aquí pusimos, como decía, las que participaron de todo el estudio, en este caso María Eulalia. Ahí están las comunas a las que pertenecen, y quizá destacar que sí, hay una alta representación, ¿no?, de estudiantes. Obviamente, como decía, este es un proyecto de estudio en profundidad, no apela a ser representativo, ¿cierto?, ni extrapolable, ni generalizable. Siguiente lámina. Bueno, como cualquier etnografía, ¿cierto?, la observación participante fue la clave,
Y aquí el trabajo de Connie es también la clave de este estudio. Aquí hubo una participación de contacto directo y presencial una vez al mes durante el primer año. Después, como ustedes saben, desde el estallido y después durante la pandemia tuvimos que cambiar la metodología, que les voy a explicar, pero básicamente había encuentros presenciales una vez al mes a lo largo del proceso, y esto incluye pues como subtécnicas, ¿cierto? Como son obviamente las conversaciones, el seguimiento y acompañamiento a distintas actividades por parte de Constanza a las mujeres del estudio, ¿ya? Ahí si ustedes ven, acompañó a la feria. Linda nos puede dar cuenta de realmente lo que la Connie hizo, que fue ser una sombra muchas veces, un acompañar en un montón de actividades a las mujeres a lo largo del proceso. Siguiente lámina. Eso, ella es la antropóloga que me sigue. Le dijo la Gendery que aparece ahí en su baby shower cuando le preguntaban, bueno, ¿y esta mujer quién es? ¿No? Entonces ella dice, ella es la antropóloga que me sigue, ¿ya? También un poco en broma. Siguiente lámina. Durante el segundo año, como les decía, tuvimos que obviamente hacer un cambio metodológico, pero en el fondo lo que se hizo fue trasladar los encuentros presenciales a conversaciones vía Zoom, WhatsApp, también se sostuvieron conversaciones informales, seguimiento en redes sociales, y hacia el final ya también se volvieron a tener algunas reuniones presenciales. Siguiente. Como les decía, ¿por qué una etnografía? Profundidad y densidad, ¿cierto? Inmersión, trabajo intensivo, desarrollo de confianzas. Entendemos, por lo tanto, la posibilidad de entender maternidad y crianza como un proceso, ¿cierto? Que ocurre en el tiempo. Esto no es una foto en un momento, sino que nos permite entender que estas cosas van cambiando, que hay problemas que van cambiando, etcétera, y abordar los nudos críticos que planteábamos en los objetivos, ¿ya? Y también nos permite, y eso nos gustaría después verlo con más detalle en la conversación, ¿cierto? Las formas en que entra el ámbito experto y los profesionales, pero también las resistencias y las respuestas que tienen las mujeres, que quizá con otras metodologías es más difícil de observar, ¿ya? Y bueno, típicamente propio de la etnografía, entonces tensionar prácticas con discursos y cómo estos se tensionan, dialogan, como les decía específicamente respecto de salud y educación, que son los sistemas expertos con los que más interactúan estas mujeres en este periodo. Siguiente. Las líneas de análisis son totalmente de carácter heurístico, ¿ya? Elementos culturales presentes en la crianza, tomas de decisiones, que obviamente las tomas de decisiones responden a elementos culturales, pero hacemos esta división, ¿cierto? Y cómo identificamos en este contexto ciertas barreras o obstáculos que creemos son importantes para nuestra discusión. Siguiente. Yo voy a partir con la primera parte nomás. Nosotros observamos una continuidad respecto del típico discurso mariano, la exacerbación de la maternidad, sobre todo durante el embarazo, ¿ya? Que vamos a ver conlleva el ocultamiento, el silenciamiento de también problemas u otras cosas que ocurren durante este periodo. Ya vemos una continuidad respecto de ese valor, ¿cierto?, de exacerbación de la maternidad por sobre otros roles, por sobre otras identidades, por sobre otros procesos de subjetivación. Observamos que durante los primeros 6 meses a los niños y niñas tempranamente se les atribuye esta capacidad de influir o de ejercer agencia sobre las mujeres, ¿ya? Discursos del tipo, este es mamón, es manipulador, es manipuladora, etc. Y esto es importante desde nuestro punto de vista, entre otras cosas, porque ya demarca no solamente un tipo de vínculo del niño hacia la madre, sino que también de la madre y de las otras cuidadoras pertinentes y relevantes, pero que en este periodo sí es la madre biológica, al menos en los grupos que estuvimos nosotros, como una relación de codependencia o de tener que tributar a este sujeto de deseo, que es algo que vamos quizá a volver más adelante. En segundo lugar, aparece desde los 6 meses, cuando empiezan a comer, cuando empiezan a hacer otro tipo de cosas, la idea es que ya son más personas. Entonces, ya no es solamente atribuir agencia, sino que ya atribuir también una personalidad, este es maldadoso, este es curioso, este es revoltosa, tiene carácter, es activa, es loca, ¿ya? Y esto es importante, entre otras cosas, porque
esta atribución de la persondad o del ser persona es relativamente tardío respecto de la atribución del ser persona en otros contextos culturales, y por lo tanto cuál es el tipo de interacción que se promueve antes de los 6 meses y después de los 6 meses de edad. Y por otra parte, es tanta la fuerza con la que se describen estas personalidades que también nos hace pensar en la noción de crecimiento natural, o cómo en el fondo el rol de la familia es, de nuevo, el, comillas, regar la planta, como diría la Annette Lareau, ¿cierto? Respecto de este sujeto, sujeta, que tiene características que seguramente no son muy influenciables. Eso es bien importante. Siguiente. Siguiente lámina. Tercer trimestre, esto es importante también para nosotras. En el tercer trimestre del embarazo sí vimos un par de mujeres que plantearon abiertamente la incomodidad con el discurso materno. Como les decía, había continuidad con este discurso mariano en general, pero encontramos con 2 de estas mujeres universitarias una incomodidad y un discurso ya elaborado, articulado respecto de los valores feministas que las hacen romper con este continuo, ¿cierto?, del valor de la exacerbación de la maternidad. ¿Ya? Igual me cito a Gendery, igual me da como miedo la maternidad. Bueno, al ser mujer la maternidad es algo que tiene súper impuesto, entonces igual hay que cumplirla como corresponde. ¿Ya? Me salta un pedacito, me veo en la obligación de investigar como respecto a muchas cosas, como tener la maternidad sana, responsable, dónde informarme en el feminismo, etcétera. Tener una buena maternidad, llevarla de la mano con el feminismo y los estudios de género. Esto yo diría que es bastante nuevo para este segmento y nos parece sumamente interesante para seguirlo abordando. Siguiente lámina. Ok. En paralelo a esta noticia de novedad, vemos una noticia que no es tan noticia, ¿no es cierto?, que es que vemos la participación a partir de los 6 meses, sobre todo de las hermanas mayores, mujeres. Hay una diferencia de género bien importante en la participación de hermanas en los cuidados, y cómo esta se potencia, ¿ya? Las mujeres, por lo tanto, vemos que están siendo socializadas en asumir rol de cuidadoras desde muy temprano, a partir de imitación en el juego y ayuda a las cuidadoras principales. Y quizá una noticia o algo de esperanza: al parecer el confinamiento habría facilitado algunas actitudes inesperadas, como por ejemplo que al estar los hombres más presentes en la casa y al estar también niños y niñas presentes en la casa, habrían aprendido a cuidar más que lo que incluso las mujeres esperaban. Esto lo ponemos porque las mujeres estaban sorprendidas de los cambios en los hombres de la familia. Siguiente. Y ahí, bueno, una gráfica, ¿no es cierto?, de Catalina jugando con su casimerito a alimentarlo, a darle la comida, etcétera, mientras está su mamá dando comida. Como ejemplo clásico que lo vemos reforzado y reiterado en nuestros casos. Siguiente. Súper. Ahí pasamos la... Ahora voy a hablar de la segunda línea de análisis, que es la toma de decisiones respecto del cuidado y la crianza. Dentro de los principales hallazgos que nos encontramos durante estos años es que 8 de 9 mujeres hicieron uso de los 2 sistemas de salud en simultáneo, y se destaca la calidad del privado. Esta calidad se destaca por sobre la del sistema público debido a la importancia de experiencias propias o indirectas de malos tratos dentro del sistema público, y una lógica de elección de la medicina en tanto que consumidoras. Como decía una de las entrevistadas, una de las participantes: si no puedes pagar, no te quejes. Esto se relaciona también directamente con el contexto neoliberal chileno, en donde los sujetos no tenemos referentes institucionales fuertes y gestionamos individualmente nuestra vida y el cuidado reproductivo de los otros. Y esta realidad exige un conocimiento y un estudio de alternativas en pros y contras por parte de las mujeres madres de la investigación, y esto también como que es parte del ejercicio de la buena parentalidad, ¿no? Como evaluar estos pros y contras y lo mejor para mi hijo, ¿no? Otra de los principales hallazgos en esta línea es que desde el embarazo, mujeres madres decidieron no revelar ciertas decisiones a profesionales de los consultorios, por ejemplo, aquellas relativas a la alimentación, ya sea no darles las papillas que los nutricionistas como que les recomendaban,
o también optar por sistemas alternativos de que sus hijos conocieran como los alimentos, como es el BLW, y esto no se revelaba por miedo a ser juzgadas o retadas por parte de los expertos del CEFAM, y existe una continuidad. Nosotros creemos también en esta relación de la percepción del trato por parte de los profesionales de la salud de la mujer pobre, es decir, la mujer que tiene que ser enseñada, que tiene que ser retada, que tiene o sea, como que se le tiene que decir, ¿no? Lo que debe hacer, y no negociar, ¿no? O comunicarse, o generar puentes de empatía y comunicación. Otro punto importante con referencia a la toma de decisiones es que la articulación de redes de cuidados se desplegó en función de mujeres cercanas incluso antes del nacimiento. Mujeres madres de la investigación conversaron con sus madres, con sus abuelas, con sus tías, con sus hermanas, y ya desde el embarazo administraron las tareas de cuidado y el uso del tiempo alrededor de sus hijos e hijas, en función de esta red feminizada, ¿no? Por ejemplo, yo cuando llegue mi mamá del trabajo, ella se va a quedar con mi hija y ahí yo voy a poder ir a estudiar. Ese tipo de administración del uso del tiempo ya estaba en el embarazo, y la incorporación de padres y parejas y padres de hijos e hijas a las labores de cuidado en este grupo fue marginal. Otro punto importante de la línea de análisis de toma de decisiones es que hay una marcada tendencia a quedarse con la guagua más allá de los 6 primeros meses. Esto se alarga, ¿no? El quedarse en la casa mediante uso de licencias o aplazando reincorporación a sus estudios. Y esta decisión está marcada por una tensión entre las obligaciones para con el hijo o la hija y la propia autodefinición como buenas madres. Estar más tiempo con mi hijo me hace mejor madre, aunque también eso, como lo vamos a ver más adelante, en términos de obstáculos, también genera mucho malestar esta maternidad encerrada. Entonces hay cierta ambivalencia, como que quiero estar con mi hijo más tiempo, pero esto también me genera malestar porque solo recae en mí. Otro punto es que evitaron recurrir a la sala cuna durante este primer año. 8 de las 9 mujeres asumen que el niño estará mejor en casa durante el primer año, basado en una desconfianza por las posibles enfermedades y también malos tratos de los que los hijos no podrían dar cuenta. Por ejemplo, una de las madres me dijo, no quiero llevarlo hasta que no me pueda contar como si es que le hicieron algo, ¿no? Y eso es súper transversal. Mujeres madres prefieren incluso pagar a familiares o vecinas antes de enviarlas a la sala cuna. Otro punto importante es que la lactancia exclusiva fue extendida durante los primeros 6 meses y transversal para todas las mujeres participantes de la investigación, y hacia el final del primer año 7 mujeres seguían amamantando a sus hijos, complementando con la dieta recomendada por sus pediatras. Esta lactancia se vio extendida más allá de lo que ellas planificaron, estos 6 meses, en el contexto de la pandemia durante el 2020, debido como a la coexistencia permanente dado el confinamiento. Otro punto importante con respecto a la toma de decisiones es que los cuidados se concentraron e incluso se reforzaron en madres y estas redes feminizadas que habíamos mencionado anteriormente en el contexto del confinamiento. Es decir, era un fenómeno que ya habíamos visto y que ya habíamos observado, pero es que esto se vio agudizado, se vio reforzado en este contexto de la crisis sociosanitaria. Esto se facilitó debido a la proximidad residencial, así como la cohabitación con estas redes de cuidado que hacen posible el reparto de tareas reproductivas, fundamentalmente con otras mujeres, como habíamos visto, y también la ayuda económica. Otro punto importante es que hacia el segundo año se intensificó la exposición a pantalla y manipulación de teléfonos inteligentes por parte de niños y niñas, pese a un rechazo manifestado por mujeres madres antes de la pandemia. Estos dispositivos facilitaron tareas de cuidado como cambiarles ropa, pañales, dar de comer o hacer labores del hogar. Niños y niñas accedieron a plataformas como YouTube o Netflix, y las madres celebraron esta autonomía con las cuales se desenvolvieron sus hijos en esta relación con dichos dispositivos, pero también con cierta ambivalencia y cierta culpa por la alta exposición a estas pantallas.
Por último, en la tercera línea de análisis, con respecto a las principales barreras y obstáculos para las familias, dentro de los principales hallazgos nos encontramos que durante el primer año el ser madre cobró relevancia absoluta en detrimento de otros roles y actividades de la vida cotidiana de estas mujeres. Como me señaló una mujer madre de la investigación, esta es una maternidad encerrada, y eso nos pareció súper relevante porque el primer año ya era una maternidad encerrada y luego esto se extiende con el confinamiento, entonces como que esta es como este es un grupo también como súper relevante para poder observar el malestar que provoca el encierro. Plantearse como principal responsable y administradora del cuidado va de la mano de malestar, e incluso animadversión hacia sus parejas, o quienes no ven como un soporte real en las labores de cuidados. Y esto se relaciona también con los datos entregados por el estudio de Mis Primeros Días, en donde solo el 35% de las mujeres dicen que el padre cuida a sus hijos una proporción importante del tiempo. Esta percepción de desigualdad en la distribución de los cuidados es una de las causas principales del malestar, identificada transversalmente por las participantes. Y lo que observamos es que la mayoría se resigna ante este fenómeno. También nos encontramos con que, si bien existe diagnóstico de depresión postparto por parte de 2 de las participantes, el malestar fue extendido, ya sea como no diagnosticado o diagnosticado, y eso nos parece también preocupante. Otra cosa también importante con respecto a este punto es que las 2 mujeres que fueron diagnosticadas con depresión postparto dejaron de asistir a sus tratamientos y cortaron ellas como unilateralmente, cortaron con el tratamiento también farmacológico, y no hubo seguimiento luego de que ellas cortaran con el tratamiento y de asistir al psicólogo al cual se le había derivado en la asistencia pública, y eso también nos parece súper relevante, como el hecho de que no exista seguimiento, pese a que ya existe un diagnóstico, que también es súper preocupante. Otro de los puntos importantes con respecto a las barreras y obstáculos es que las mujeres muestran cierto desengaño ante un ocultamiento social de los desafíos de convertirse en madre. Una de las mujeres de la investigación me señaló: ¿por qué nadie me dijo que era tan difícil? Eso nos encontramos con que existe como un silenciamiento respecto a las experiencias de las mujeres, albergado en el ideal de la madre abnegada, ¿no? Como que el sacrificio de la maternidad está normalizado, y no se cuenta, no se habla del malestar que está como adjunto también como a la maternidad. También nos encontramos con que una de las principales barreras y obstáculos es el miedo a ser juzgados por los expertos y profesionales en relación a decisiones relativas a la crianza, lo que impide una comunicación transparente y fluida entre ambos actores. Otro de los puntos relevantes con respecto a esta línea es que durante la pandemia se acentuó el malestar individual. A la maternidad encerrada que habíamos visto anteriormente se sumó el miedo al contagio, la incertidumbre ante el futuro y la imposibilidad de volver al trabajo. Mujeres fueron crecientemente también más abiertas sobre este malestar, que venía desde el año 1, marcado por la soledad y la vida siempre con los niños, y esta experiencia se vio ampliada por el estallido social y la pandemia en el año 2, exponiéndose a un límite de su capacidad. Muchas de las mujeres también siempre se plantearon como sobrepasadas durante este segundo año. Otra de las barreras y obstáculos que nos encontramos es que el espacio de las casas en las cuales habitan es muy reducido para el despliegue de niños y niñas, y esto se suma a dificultades al acceso al espacio público. Fenómeno que ya existía antes de la pandemia, porque no existe infraestructura en común y áreas verdes en los contextos de los barrios de bajo ingreso que puedan compensar el espacio reducido de las casas en las que habitan estos grupos familiares, y esto se ve agudizado en el contexto del confinamiento, como el espacio se ve sobrepasado y saturado. Y Constanza, ¿sí? vamos con las últimas ideas para poder alcanzar a seguir con el programa, ¿ya? Ok. Uno de los últimos puntos es que la economía sufrieron reveses, y hubo como problemas de confusión también para poder como acceder a los subsidios del Estado, y confusión también con respecto al registro de sus datos.
Nos encontramos que durante la pandemia, ante reveses económicos, las mujeres rápidamente realizaron microemprendimientos que promocionaron a través de redes sociales mientras realizaban además otros trabajos de cuidado. Entonces eso también nos parece relevante a propósito como de la rápida respuesta y cómo estas mujeres como que o sea, van adaptándose también como a las diferentes como crisis que aparecen y como que gestionan individualmente, que es muy importante eso. Voy a cerrar con un par de ideas súper relámpago, de verdad. Un par de recomendaciones a partir de todo lo que hemos planteado es, como decíamos, la falta de conocimiento respecto a las dificultades y esta normalización. Por lo tanto, nosotros creemos que se necesitan políticas que preparen para las dificultades y que hayan espacios libres con pares donde las mujeres puedan superar esta lógica del acallamiento con el cual nos encontramos. Segundo, pensamos que hay que hacerse cargo de esta densidad cultural al plantear incluso proyectos alternativos o nuevos relativos a los cuidados, promoción de equidad de género, participación de hombres, etc. Si no nos hacemos cargo de dónde estamos situados, ¿cómo vamos a implementar o proponer políticas pertinentes? Finalmente, Connie, lo último, revisar, nosotros creemos también para pensar no solamente en el presente, sino que en lo que viene, mallas curriculares para las carreras técnicas y universitarias que forman a profesionales de la salud y también, bueno, en educación, que permitan una apertura empática en el trato, ¿ya? Fuera de las lógicas de figuras estereotipadas que nosotros nos encontramos todo el tiempo. Y finalmente, la reflexión de quién cuida a las cuidadoras. Nosotros vemos cómo está reforzada esta idea del seguir siendo mujeres cuidadoras, sujetas cuidadoras, pero nunca sujetas del cuidado. Eso sería. Muchísimas gracias. Fernando, y perdón que nos demoramos un poquitito más de lo que teníamos que demorar. No, perfecto. Ahora Linda, queríamos... eso, dale, Connie. Sí. Ahora, Linda, como a propósito también de lo que presentamos y de lo que habíamos conversado antes, la idea era también como que nos pudierais contar cómo te sentiste en esta investigación, cómo fue para ti participar en esta investigación y algunas reflexiones que a lo mejor quieras contarnos. El proceso sí fue súper, si bien fue muy hermoso en un principio, ya después al final fue súper complicado y volver a empezar desde cero otra vez fue súper difícil y sin querer queriendo me apoyé en la Connie y hicimos como que nos volvimos amigas casi íntimas porque yo necesitaba a alguien en quien desahogarme y no recurrir al consultorio a un tratamiento psicológico, porque si bien me ayudó, no era lo que esperaba, o al menos no lo que yo necesitaba. Uh-huh. En cuanto al proceso de la investigación y todo, encuentro que es súper bueno y no sé, estoy contenta. Y a propósito de todo lo que dijeron ahora, que estaba diciendo la Constanza, es que si bien los espacios en las casas son reducidos, las áreas verdes no son compatibles con la primera infancia como estaban hablando ustedes. Porque igual en cierta medida uno como mamá quisiera llevar a sus hijos a las áreas verdes, pero no son compatibles con niños tan pequeños. Entonces eso es un pequeño aporte. Perfecto, muchas gracias Linda, gracias Constanza, gracias Marjorie. Bueno, son resultados que dan para mucho, evidentemente. Le agradezco el esfuerzo de sintetizarlos en 20 minutitos. Después vamos a poder ahí estrujar un poquito ahí los resultados en la mesa redonda, espero. Así que muchas gracias por su presentación, y también les recuerdo a los asistentes que pueden ir subiendo sus comentarios y preguntas en el chat o en las preguntas y respuestas que están abajito. A continuación voy a dejar con ustedes a Patricia Núñez, muy querida también con nuestro equipo de UNICEF Chile. Ella es antropóloga social, cuenta con un posgrado en Relaciones de Género y Desarrollo y una maestría en Antropología Médica y Salud Internacional. Su experiencia profesional está centrada principalmente en políticas públicas de protección social, desarrollo infantil temprano y educación. Ha trabajado en el diseño e implementación de políticas integrales para la primera infancia. Desde el 2015 trabajó en UNICEF Chile por temas de educación y desarrollo infantil,
y desde el 2020 se desempeña como especialista del desarrollo infantil temprano en la Oficina Regional de Latinoamérica y Caribe, UNICEF. A continuación, Patti nos presentará los elementos conceptuales para un marco de cuidados para la primera infancia. Adelante, Patti, y muy bienvenida. Muchas gracias, Fernando. Gracias al equipo, gracias a Linda. Yo comparto la alegría de este momento de estar acá, comparto tu sentimiento, Linda, de estar contenta. Como decía Fernando, participé en los inicios de este proceso y estoy muy contenta de hoy día estar conversando sobre los resultados y tener este espacio y poder pensar un poco en conjunto. Y en relación a eso quería decir también que el estudio da mucho de sí, quiero decir, aborda distintos temas o nos hace pensar sobre distintos temas que tienen que ver con el cuidado de la crianza, que tienen que ver con lo que pasa alrededor del cuidado de la crianza. Entonces yo elegí 4 puntos que quiero mencionar, pero sí me parecía importante decir que como aquí yo puse estos 4, podríamos estar hablando de 10 temas que se abren con esto, y creo que puede ser interesante, ¿no? Pensar también como en siguientes pasos, como quizás ir aprovechando de hacer algunos zoom a distintos elementos. Si bien es un estudio que es de carácter etnográfico, que siguió a un grupo, bueno, al principio eran más familias, pero terminaron siendo 9 familias, que muchas veces se puede pensar que como no cumple con estos criterios de ser representativo de grandes números de población, no tendrían como el valor estadístico. Yo sí quiero hacer énfasis que este tipo de investigaciones en profundidad etnográficas que permiten acompañar procesos por tiempos más largos, da mucha información, da mucho input que pueden servir para pensar las políticas públicas, pueden servir para la toma de decisiones, para ver también cómo mejorar la calidad de algunos servicios que están a disposición. Entonces quería como recalcar el valor que tiene, porque ojalá se hicieran más estudios etnográficos y pudiéramos tener más investigaciones con este nivel de profundidad. Entonces, para entrar ya, quiero tocar estos 4 puntos que los primeros 3 tienen que ver con el cuidado, y voy a dar algunos elementos generales como para ir pensando en sistemas de cuidado, en redes de cuidado, y un último punto que voy a pasar muy rápido, que aparece mucho en el estudio, que tiene que ver con la relación con el sistema experto. Me hubiera encantado tener tiempo y hubiera hablado del tema de salud mental que aparece mencionado en el estudio, como también darle una vuelta más, pero creo que serán de esos temas que hay que dejar para más reflexiones a futuras, porque por tiempo no vamos a alcanzar, pero creo que es un tema que también valdría mucho la pena hacer un zoom más en profundidad. Entonces, respecto a como el tema de cuidados, algunos elementos de contexto, y contarles un poco también en qué está la reflexión más a nivel quizás regional respecto a esto, que también puede permitir entender algunas de las cosas que aparecen en el estudio. Una definición de que entendemos por cuidado, esta es la que aparece en un documento de la CEPAL. Habla que los cuidados son actividades que regeneran diaria y generacionalmente el bienestar físico y emocional de las personas, incluyen tareas cotidianas de gestión de sostenimiento de la vida, como el mantenimiento de los espacios y bienes domésticos, el cuidado de los cuerpos, la educación, formación, el mantenimiento de las relaciones sociales, las relaciones con la comunidad, el mantenimiento y el apoyo psicológico a los propios miembros de la familia. O sea, es decir, hay un concepto bastante amplio de lo que quiere decir cuidados, cuidar, ser cuidado. Y esto solo muy rápidamente para decir que todo este como tema de los cuidados, que ha estado el último tiempo más presente en las conversaciones, en las discusiones, en las investigaciones, por mucho tiempo fue muy invisibilizado. De esto hay muchos trabajos que abordan, sobre todo desde el feminismo, de cómo todas las tareas, roles y mundo asociado al cuidado estuvo muy invisibilizado, sobre todo el no remunerado. También los trabajos que tienen que ver, incluso los remunerados que están asociados al cuidado, cuidar a otros, también son trabajos que tradicionalmente no se han valorado tampoco, lo que se refleja en las condiciones laborales, etc. Entonces es un tema que había estado bastante invisibilizado y que en los últimos años, gracias a todo este como trabajo grande que se ha hecho desde el feminismo y también desde otras líneas, apareció más con fuerza de, ok, miremos
¿Qué es lo que está pasando con el cuidado? ¿Quién cuida nuestra sociedad? ¿Cómo cuida? ¿Qué redes de apoyo hay para eso? ¿Qué mecanismos existen y estrategias están operando para el cuidado? Porque al final es el cuidado de otros y el cuidado de nosotros mismos, algo está presente en la vida, solo que no estaba siendo mirado en detalle. Y aquí no solo el cuidado de niños, cuidado de adultos mayores, cuidado de personas con alguna enfermedad, cuidado de personas en situación de discapacidad, etcétera. Hay distintos elementos que están en esto. Hay un documento que acaba de salir, que lo traigo simplemente porque me parece interesante que lo conozcan. Lo sacó la CEPAL hace menos de un mes, hacia la construcción de sistemas integrales de cuidado en América Latina y el Caribe. Da distintos elementos para pensar sobre esto. Y algo que nos parece bien interesante es que la mirada que se tiene de cuidado es una mirada que no habla solo del cuidado de otros, habla también del cuidado del planeta, el cuidado de los derechos de las personas que requieren cuidado, el derecho de las personas que proveen los cuidados, el autocuidado, etcétera. Entonces, solo una invitación a mirarlo porque hay distintos elementos que están ahí que pueden servir también para futuras conversaciones respecto a esto. No me voy a detener mucho ahí. En Latinoamérica, en la región, en Chile también, sin duda, el cuidado en general ha sido pensado como algo que es de responsabilidad privada, es decir, cuando digo privada me refiero al ámbito privado, no público, el ámbito de la familia, de los hogares. Es muy fuerte en la región como se ve que toda la responsabilidad de quienes cuidan, de cómo cuidar, de qué decisiones respecto al cuidado tomar recae en los hogares. Y aquí también hay distintas líneas teóricas que han ido y que están empujando a tener esta mirada más integral, donde el cuidado debiera ser una responsabilidad común, donde también esté el mercado, donde esté el Estado, estén las políticas públicas, están los servicios, se considere también a las redes comunitarias, a la ciudadanía organizada, que no se invisibilice todo el cuidado que ocurre también en esos espacios, pero que en el fondo hay una distribución de la responsabilidad de los cuidados. Y luego si vemos además lo que pasa dentro de los hogares, y eso está súper bien descrito en el estudio, la distribución de la responsabilidad del cuidado tampoco es igual entre hombres y mujeres, recae principalmente en las mujeres, no solo el cuidar físicamente y presencialmente, sino también de la carga mental, la responsabilidad y la toma de decisiones respecto al cuidado también cae en las mujeres. ¿Qué es lo que vemos en Latinoamérica en general? Y es que las políticas de cuidado no son universales. Lo que existe son diversas estrategias y servicios bajo una organización social del cuidado. Es decir, no nos encontramos quizás con sistemas articulados de cuidado, sino que hay distintas estrategias que las familias utilizan para definir cómo llevar adelante el cuidado. Y lo que se generan aquí son lo que podemos llamar como redes de cuidado, donde hay distintos actores, distintos servicios y distintas instancias que están presentes cuidando y siendo estrategias de cuidado, y aquí voy a hablar específicamente sobre el cuidado de niños y niñas. Aparecía muy bien descrito en el estudio cómo había una gestión del cuidado donde habían abuelas que aparecían, donde habían hermanas que aparecían, donde habían también redes con las vecinas, con los vecinos, donde también había interacciones con servicios de educación inicial, como que además de educación estaban también cumpliendo una función de cuidado. Vi en el estudio, y también una invitación a que lo lean más en detalle quienes están conectados, pero también se demuestran muy en detalle ciertas estrategias también para lograr tener mecanismos de cuidado que se acomoden a lo que esa familia requiere en ese minuto, utilizando las estrategias que hay, como, bueno, hay una invitación al estudio, pero aparecen distintas estrategias de eso. Entonces, lo que es interesante mirar acá es que no es algo estático el cuidado, donde uno pueda, estoy hablando como de lo que pasa en la realidad, no es que en la realidad vemos que el cuidado entonces solo está a cargo de una institución, de un servicio de educación inicial, de un centro comunitario, sino que
hay un transitar por distintas estrategias de cuidado que pueden estar combinadas, pueden sobreponerse, pueden ser a ratos ser una abuela en combinación con una vecina, en combinación con un par de días llevado a alguna estrategia comunitaria o a algún centro de educación inicial. Aparece en el estudio muy fuertemente, por supuesto, la madre como cuidadora principal. Pero aquí lo que quisiéramos también como señalar es que esto tiene tres desafíos. Por una parte, quienes están gestionando todo esto es la madre como cuidadora principal, respecto si va al centro de cuidado infantil, si va a la red de si es con la abuela, con la hermana, etcétera, donde la figura del hombre tiene un rol secundario o tiene un rol donde termina siendo una estrategia más de cuidado, pero donde quien gestiona es ella. Y nos plantea, bueno, hay un tema interesante, no voy a entrar, que aparece muy claro en el estudio, que también creo que es importante mirar, que es el tema de que la decisión respecto a ser llevado a un centro de educación inicial tiene que ver con el momento en que empiezan a hablar los niños. Yo creo que ese es un elemento que está muy bien descrito en el estudio, que es como un hito. Hasta que el niño no hable, no hay confianza suficiente en el sistema como para dejarlo ahí, en esta sensación de que el niño al menos va a tener la capacidad de decir y de contar si hay algo que pasa en este centro que no está de acuerdo con lo que la familia piensa o que puede incluso ser dañino para él. Entonces yo creo que es un elemento que es interesante mirar también en la toma de decisiones. Y aquí hay dos desafíos que queríamos traer. Uno es que si uno observa que la red de cuidado tiene todos estos como estrategias al mismo tiempo superpuestas, ¿cómo logramos desde las políticas públicas, desde los actores que estamos trabajando en temas relacionados con la primera infancia, cómo se logra asegurar un cuidado cariñoso y sensible en cada una de estas instancias? ¿Qué tipo de trabajo hay que hacer con quienes cuidan? ¿Qué herramientas hay que trabajar? ¿Cómo abordarlo? Etcétera. Y por otra parte también cómo se puede avanzar cada vez más hacia esta sociedad del cuidado, ¿no? Que está en este llamado en el documento que les contaba al inicio, donde es una responsabilidad compartida socialmente, no recae solo en las familias y dentro de las familias no recae solo en las mujeres. Pati, 2 minutitos para ir cerrando la... Ok, entonces, Gracias. sí, algunas tensiones respecto al cuidado, la distribución entre hombres y mujeres, cómo se distribuye la responsabilidad del cuidado. Hay distinta evidencia que muestra la importancia y el impacto que tiene para el desarrollo infantil temprano para los niños, no solo para las mujeres, quiero decir, para los niños también, el que ambos padres tengan corresponsabilidad en las tareas de crianza y de cuidado, estén juntos o estén separados. En Latinoamérica este tema tiene muchos desafíos. Seguimos en una sociedad donde el cuidado sigue recayendo principalmente en las mujeres y la crianza. También reflejo de esto es las licencias las licencias maternales y parentales, por ejemplo, que siguen estando con muy pocos días para los hombres, o países donde no hay licencia para los hombres. En el estudio veíamos que los hombres solo 8 de 10, solo 2 de los 10 se tomaron los 5 días de licencia cuando nació el hijo. Entonces es un tema que hay que mirar. Solo decir muy rápidamente que con la situación por COVID, por supuesto, esta como crisis del cuidado se agudiza y está sobrecargando más y teniendo más consecuencias, sobre todo para las mujeres y sobre todo para las mujeres en contextos de mayor vulnerabilidad. Y solo antes de terminar, dos elementos que no quería como dejar de mencionar. Uno, que es cuando hablamos de temas de cuidado y de crianza, también es importante seguir haciendo énfasis, en el estudio también aparece, como en las condiciones para el cuidado, cómo se aseguran condiciones, por ejemplo, de acceso a servicios de protección social. En el estudio aparece mencionado como acceso a subsidios, acceso a algún tipo de beneficios que se daban por parte del Estado en la situación, por ejemplo, de crisis de COVID. Como en el fondo no es solo las herramientas puntuales para el cuidado en temas de parentalidad, sino también cómo generar un contexto que promueva y apoya condiciones para este cuidado. Y otro tema que no va a haber tiempo ahora entonces, que creo que es muy interesante mirar y quizás en el conversatorio se puede retomar, que es la relación que aparece con los sistemas expertos, ¿no? Como la relación con los profesionales de la salud o con los profesionales que pueden ser de los centros educativos,
y cómo se hace esta gestión de lo que cuento, lo que no cuento, de lo que yo creo, investigo y me hace sentido versus lo que me dicen de este sistema. Entonces creo que ahí hay temas también que cuestionan un poco y que hacen un llamado también a mirar cómo se están relacionando los profesionales que trabajan con las familias y con los niños en primera infancia, desde qué lugar se relacionan, si es horizontal o vertical, etc. Y hay muchos elementos que yo creo que son importantes. Y para no quitar más tiempo, lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Tremenda presentación, nos da un marco muy valioso para seguir avanzando no solo en la conversación, sino que también como país, ¿cierto? Bueno, ahora pasamos al segundo momento de la presentación. Como les decía, consiste en la mesa redonda, donde vamos a primero dar espacio para las reacciones de 3 invitadas y luego compartiremos algunas preguntas. Comenzaremos con nuestra primera invitada a la mesa redonda. Ahora ustedes se tienen que imaginar que estamos en un escenario, estamos en una mesita arriba con sus botellitas de agua, ¿cierto? Y empiezan a subir una a una las invitadas. A continuación dejaré la palabra a Claudia Zamora. Ella es psicóloga y magíster en salud mental infantil y psicoterapeuta, acreditada, especialista en diseño e implementación de políticas públicas para la primera infancia, con foco en apoyo a la crianza, promoción del apego seguro y generación de entornos propicios para el desarrollo integral de niños y niñas. Desde el año 2014 es la encargada nacional del programa educativo de Chile Crece Contigo, perteneciente a la Subsecretaría de la Niñez del Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Claudia, te dejo el micrófono para 3, máximo 5 minutitos. A los 3 minutos te aviso para tu reacción a esta presentación. Formato express. Primero decir que este tipo de estudio, me gusta la palabra que utilizó Patricia, tensiona, y está muy bien que nos tensionen a los agentes estatales en la medida en que indagan mucho más en profundidad. Yo diría que no son datos nuevos, no hay temas acá que no nos hayan aparecido en estudios anteriores. Lo que sí es muy interesante es cómo en este seguimiento más profundo se van encadenando las tomas de decisiones en los adultos, en las mujeres particularmente, que determinan trayectorias también de uso, de satisfacción, de utilidad de la oferta estatal, y por ahí quiero partir. Una de las tensiones más claras que me parece es cómo la oferta estatal aparece en algunos casos como amenazante o potencialmente traumatizante. Yo creo que los temas de parto ya no pueden seguir esperando. En Chile Crece Contigo no hemos sido capaces de modificar a nivel nacional la experiencia de parto en las mujeres, y emerge esto de que es casi un terror a ir al hospital en algunos casos, la utilización del bono PAD como algo que, asociado a la búsqueda de un buen trato, que debiera ser una garantía mínima en cualquier establecimiento de salud. Y también algo que me parece complejo, que lo he escuchado a veces en algunas contrapartes, que ningunean un poco la elección del PAD en las mujeres porque dicen que se van a las clínicas por la hotelería. Yo creo que eso no puede seguir diciéndose, porque realmente lo que hay a la base ahí es una mujer informada, a veces con experiencias propias, previas, traumatizantes, que razonablemente, como cualquiera de nosotros, busca una alternativa que le permita no parir con ese miedo. Si funciona o no, si las clínicas entregan mejor trato o no, es otro tema. Pero es muy complejo que la oferta estatal sea vivida como algo así de amenazante, como para que una familia empiece a buscar alternativas para no tener que pasar por eso. Otro aspecto también que me parece complejo es el tema de la educación inicial. Lo mencionaba Patricia ahí también, es una oferta que es vista como poco confiable en este temor de que, pucha, que si el niño no habla, le pueden hacer algo, le puede pasar algo, etc. Y al mismo tiempo quizás como innecesario. Y ahí yo creo también, y es una pregunta también para la gente del estudio, yo no necesariamente me parece algo que habría que corregir. Desde la lógica del desarrollo infantil, el primer año de vida y la inserción precoz en sala cuna, particularmente en jornadas extendidas, no son buenos amigos. En el desarrollo infantil es muy importante durante el primer año de vida en particular poder tener un cuidador significativo, estable, predecible, que pueda regalar el don del tiempo, le dicen a la bobita, para poder crear condiciones para un apego seguro.
Las familias de mayor nivel socioeconómico habitualmente no envían a sus hijos a la sala cuna en el primer año de vida, y no veo por qué uno tendría que pedirle un estándar distinto a las mujeres que están en contextos más vulnerables. Por supuesto que tiene un valor muy potente en la participación laboral de la mujer, pero ahí tiene que ver también con cómo generamos espacios que no atenten contra el desarrollo del niño, que muchas veces los entornos de cuidado múltiple es complejo que puedan propiciar el desarrollo, y también tenemos brechas de calidad país, no solo en Chile, sino en otros países de Latinoamérica también, respecto a lo que ocurre en la sala cuna y la razón adulto-niño, el coeficiente que le llaman los expertos en educación, y que me imagino la colega de educación conoce más, lo puede referir más en detalle. Y un tercer aspecto que nos involucra directamente con el Ministerio de Desarrollo Social es que la oferta social o es desconocida o es engorrosa. Ahí es lamentable lo que mencionan ahí, que mujeres teniendo las condiciones y los requisitos para acceder a subsidio no accedan. Ahora es importante ahí que eso fue datos 2020 y nos pasó con el IFE, que obligó a una digitalización masiva de población que no habíamos logrado capturar. La gente se pasó el dato y por fin el ministerio actualizó también sus plataformas para que fuera un poco menos engorroso hacer este registro social de hogares, que es la puerta a los beneficios sociales, y se ha visto un aumento muy significativo. En un momento el IFE llegó a cubrir más de 11 millones de personas, que es algo como país que no habíamos logrado antes, pero sí también es un problema que la oferta social existente no se puede usar porque es desconocida o es muy engorroso acceder. Entonces, ¿qué tenemos en el panorama? Tenemos oferta en salud, en educación, en protección social, pero por distintas razones esas ofertas no se utilizan cuando no queda ninguna otra alternativa, se utilizan con miedo o finalmente no dan respuesta a lo que se está necesitando. Otro aspecto que me parece muy complejo y que imagino que Última idea, Clau. Ok, del lado de MinSal lo va a ahondar un poco más, pero es cuando existe esta iniciativa preciosa en Chile, que ha sido destacada en muchos países, que es un control de salud infantil fuerte, importante, a lo largo de todo el país realmente existe, es que eso otros países no los tienen, pero ¿qué utilidad tiene si en ese control de salud yo voy con miedo a sentirme enjuiciada, o voy a esconder información, o voy a decir algo que, lo que sea que piense que la otra persona quiere escuchar, y no es realmente un espacio de ayuda, un espacio de sentirte acompañado, un espacio donde puedas hacer todas las millones de preguntas que uno tiene como mamá. Cierro con eso también y dejo para el conversatorio lo de corresponsabilidad y lo que nosotros le llamamos la apuesta fallida en la pandemia, que lo podemos conversar después. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Excelente síntesis, muy buenos puntos y muy movilizadores, ¿cierto? A continuación dejo con ustedes a nuestra segunda invitada a esta mesa redonda. Ella es Nicole Garay, es enfermera universitaria de la Pontificia Universidad Católica, magíster en salud mental infantil de la Universidad del Desarrollo y con formación de posgrado en salud del niño de la Pontificia Universidad Católica, consultora de lactancia materna, IBCLC, en pediatría ambulatoria, medicina basal de evidencia e intervención temprana. Actualmente, Nicole se desempeña como encargada de la Oficina Nacional Chile Crece Contigo, de la División de Prevención y Control de Enfermedades, y también es profesional del Programa Nacional de Salud a la Infancia del Ministerio de Salud. Así que dejo con ustedes a Nicole Garay. Muchas gracias, Fernando. Bueno, saludar a todos los presentes y bueno, agradecer la invitación para participar en este conversatorio. Bueno, un poco para dar mi impresión como profesional de la salud y representante del sector en torno a este maravilloso estudio que hemos escuchado. Sin duda que este tipo de iniciativa nos representa un importante aporte a la toma de decisiones en el ámbito del cuidado infantil, del acompañamiento, que como profesionales de la salud, ¿cierto?, debemos realizar en torno a la toma de decisiones que los padres, madres y cuidadores van tomando en torno al cuidado de sus niños. Creo que el estudio nos ha planteado este desafío y de cómo el cuidado infantil y las prácticas de crianza, ¿cierto?, se visualizan en la forma que van impactando en el desarrollo de los niños a través de su curso de vida, pero también en el cuidado que se ejerce también impacta en los integrantes de la familia. Los modelos de cuidados vemos que se han ido configurando en consideración a las propias experiencias de cuidado que tenemos en nuestra vida, ya sea como padres, como hijos, y con nuestro entorno cercano, como pueden ser la familia, los vecinos, los amigos, ¿cierto? Pero también con la información que vamos recibiendo sobre el cuidado y cómo vamos conceptualizando esta información,
Y ahí es donde el sector salud aparece fuertemente, ¿cierto? Como mencionaba Claudia, desde nuestro sector tenemos una fuente de información constante en torno a los cuidados de los niños y las niñas que se da a través del control de salud infantil, pero muchas veces esta información es experimentada por las madres más bien como una experiencia negativa. Lo veíamos ahí en los relatos de las madres, donde aparece la figura del experto, de la posibilidad de ser retado, de omitir información, ¿cierto? Si no se cumplen con estos estándares esperados que se han estipulado, ¿cierto? Esto nos plantea quizá el desafío de poder erradicar esta concepción social sobre la forma en que los profesionales de la salud implementan el acompañamiento al proceso de crianza. Quizá un inicio es que los profesionales logren reconocer y comprender sus propias experiencias, juicios y prejuicios, y también expectativas en torno al ser cuidado y el cuidar. Creo que otro aspecto es aumentar las habilidades interpersonales y de interacción de ayuda que los profesionales deben poseer para poder establecer efectivamente una adecuada alianza terapéutica durante el control de salud. Está poco favorecida la escucha activa, quizás la real, escucha comprometida y que demuestre también compromiso corporal, sin juzgar, para comprender también y poder empatizar realmente con la realidad que las familias nos revelan durante el control de salud. En esta relación, ¿cierto? También un poco más horizontal y no tan vertical como de repente la vemos. También necesitamos mantenernos actualizados en el conocimiento y las prácticas de cuidado, que si bien como sector hemos tenido un tremendo avance desde la conceptualización del neurodesarrollo y prácticas, ¿cierto?, de cuidado respetuoso, debemos seguir avanzando sobre el componente cultural y la perspectiva social con la que cada persona, ¿cierto?, comprende y ejecuta o realiza el cuidado de sus hijos o hijas. En este aspecto debemos continuar avanzando como ministerio, creo, y también debemos convocar a las entidades formadoras, ¿cierto?, a las universidades, tanto universitarias como técnicas. Quisiera sumar también a la reflexión quizá un aspecto que no se menciona mucho en el estudio, y es que muchos profesionales refieren tener poco tiempo para realizar todas las acciones que se esperan que se desenvuelvan, ¿cierto?, en el control de salud, que se den cuenta del cumplimiento de estándares o calidades que se exigen en documentos normativos, por ejemplo. Muchas veces los profesionales mencionan que es un factor influyente en el tiempo, o sea que un factor que influye es el tiempo, y obviamente también el cansancio que involucra la acción de realizar múltiples controles de salud, ¿cierto?, durante el día. Los controles, no sé si ustedes saben, pero tienen un rendimiento solo de 30 minutos y se deben realizar múltiples tareas dentro de ellos. Se realiza la entrevista, el registro, examen físico, hartas actividades, pero también se suma a eso la demanda interpersonal que exige un encuentro, ¿cierto?, con cada padre y cada niño que asiste al control de salud. Entonces también creo que tenemos el desafío de poder relevar, ¿cierto?, los procesos de autocuidado y cuidado que realizamos con los profesionales, que sin duda su salud también va a impactar, ¿cierto?, va a tener un rol importante dentro de este acompañamiento, y específicamente su salud mental. Actualmente tenemos, como bien sabemos, un sistema más desgastado por la pandemia, y no debemos olvidar también el cuidado de los profesionales y cómo esto impacta en el cuidado que se les realiza el acompañamiento de las familias y a sus niños. Creo que debemos relevar, ¿cierto?, el tremendo espacio positivo que puede ser el control de salud, donde tenemos la oportunidad de tener un encuentro significativo y real con la familia, en el que podemos crear un ambiente en que las madres efectivamente se sientan en confianza y relajadas para comentarnos sus vivencias y preocupaciones. Debemos quizás aumentar las capacitaciones y la formación en torno a cómo los profesionales deben priorizar y relevar las dudas e inquietudes de la familia, y no tanto relevar los aspectos de los contenidos. Muchas veces los profesionales están más centrados en abordar ciertos contenidos que están impuestos, ¿cierto?, como mencionaba, por algunas normativas, pero dejando un poco de lado también las propias necesidades de las familias, ¿cierto? Hablamos mucho y escuchamos poco probablemente. Creo que ahí Última juega un idea, rol... Nico, por favor. Ya, terminando. Probablemente la experiencia, el conocimiento y la seguridad, quizás también la intuición de los profesionales puede favorecer o ir dificultando este proceso, ¿ya? Si bien la control de salud es una oportunidad, ¿cierto?, para poder educar y acompañar en la toma de decisiones, también es un espacio para el modelaje. Muchas veces instalamos un discurso en torno al cuidado de los niños, pero no necesariamente nos comportamos de la forma que les exigimos, ¿cierto?, les pedimos a las madres que se comporten. Olvidamos probablemente pedir permiso, saludar, hacer, ¿cierto?, una instancia de modelaje.
También tenemos que salía ahí en el estudio la posibilidad de, y lo decía Linda también, que había encontrado ahí una amiga, ¿cierto?, en Constanza, los espacios de encuentro donde efectivamente los grupos de apoyo es una experiencia que ha ido en aumento. Sin embargo, tenemos otros espacios que a lo mejor como sector no hemos sabido reformular o aprovechar de una manera más óptima, como son los talleres, donde nuevamente se visualiza quizás muchas veces como la postura del experto y no necesariamente como un espacio de encuentro, ¿cierto?, donde tenemos la posibilidad de que las familias puedan compartir con otras familias. Eso, sé que hay muchos temas por tratar, pero ahí para ir redondeando. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias a ti, Nicole. Muy buenos puntos, y muy destacado también ahí poner la perspectiva de cómo se vive desde el equipo de salud, pero también como reconociendo que existe mucho por hacer. Para terminar, las reacciones, digamos, en esta mesa redonda, voy a dejar con ustedes a Fabiola Mánquez. Ella es educadora de párvulos de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Es magíster en educación inicial y actualmente se desempeña como directora nacional del Departamento de Calidad Educativa de la JUNJI. Fabiola, adelante, el micrófono es tuyo. Gracias, Fernando, y a los panelistas, y especialmente a las investigadoras que nos aportan muchísimo para la reflexión de nuestro departamento, de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. Como institución, atendemos a 3.190 jardines infantiles, 182.000 párvulos, niños y niñas de nuestro territorio, que sus edades fluctúan entre los 0 y los 4 años de edad, por lo tanto es sumamente significativo. Y a la luz de lo que nos presentaban las investigadoras y lo que revela el estudio, con bastante consistencia respecto a lo que nosotros vivimos, verificamos, también en contextos COVID, lo que significó para la institución. Hoy día, por ejemplo, tenemos el 97% de nuestras unidades educativas disponibles, abiertas, a la espera de recibir a niños y niñas menores de 4 años de edad. Sin embargo, nuestra asistencia promedio fluctúa entre el 34% de manera presencial, es decir, las familias aún no han tomado la decisión de la presencialidad en las unidades educativas de nuestros niños. Y esto también nos ha movilizado como institución a reflexionar frente a estas temáticas y a plantearnos y replantearnos bastantes ámbitos. Por ejemplo, la revisión de nuestra oferta programática y de nuestra formulación y reformulación de algunas ofertas que tenemos en nuestra institución, que respondan realmente a las necesidades y a los contextos de la familia. El estudio, por ejemplo, mencionaba, y respecto a esta situación de desconfianza que presenta la familia en algunos ámbitos, especialmente en los niños menores de 1 año. Y también eso se ve reflejado en nuestra oferta, en donde la capacidad ociosa generalmente se ve más evidenciada en los niveles de sala cuna menor, y no así en los niveles de grupos mayores de nuestro país. Creo que eso también nos hace pensar que quizás programas que acerquen de manera más transitoria a lo que es la permanencia en una unidad educativa todo el día, pero también nos tensiona a la preparación del liderazgo pedagógico, entornos de calidad que dé garantía a la familia y la familiarización con los protocolos de cuidado y protección de nuestra infancia en el interior de los jardines. Me conectaba el auto. Linda, tiene el micrófono abierto por si acaso. Ahí sí, gracias. Dale, Fabiola, perdona. Sí. En ese ámbito, por ejemplo, del liderazgo de nuestras educadoras, directoras y encargadas de unidades educativas, ¿cómo repensamos el lenguaje con que nos vinculamos al trabajo con la familia? Nosotros creemos que esa diversidad de familias es un valor que tiene las diferencias con que nosotros acogemos. Y tratamos de reflexionar respecto a esta conceptualización y esta diversidad en ámbitos, por ejemplo, de que dejemos de nombrar periodos de adaptación a los niños cuando recién se aproximan y la familia a la unidad educativa y hablemos de familiarización, porque aquí
generamos la responsabilidad en los profesionales que más que acompañan, invitan a la participación activa y no un periodo de adaptación en que es la familia, niño y niña, que se incorpora y de alguna manera recae sobre ellos la responsabilidad de participación en estos espacios. Entonces, esta reflexión profunda, Linda también hacía mención a lo que, por ejemplo, como en institución estamos reflexionando en esta reformulación, la educación al aire libre. Es un espacio que no se ha explorado con tal definición, aulas al aire libre, no patios, sino que aulas al aire libre, especialmente diseñadas, preparadas, con estrategias provocadoras para el aprendizaje de niños y niñas que vinculen a la familia en su participación activa y que permita generar confianza para un acercamiento seguro a las experiencias de aprendizaje. Por otro lado, no solamente desde el ámbito formal de la educación inicial, sino que también de los ámbitos de la educación no formal, alternativa, que nos puede generar otros espacios de acercamiento y generar confianza con los niños y niñas, pero también con las familias que los acompañan. Y por último, quisiera mencionar que esta revisión y reformulación también tiene que ver con el espacio de aseguramiento de calidad que nosotros damos en nuestras unidades educativas y que no solamente corresponde a ámbitos estructurales de infraestructura, sino que también al profesionalismo de las y los profesionales que acompañan los procesos educativos en el aula, con la formación pertinente para vinculación adecuada en estos contextos de desarrollo, especialmente a la luz de los aprendizajes que hemos tenido como institución por el COVID también, porque creo que también eso nos ha tensionado y nos ha generado nudos. Y por último, en esta preparación y acompañamiento a las y los educadores que forman parte de nuestras unidades educativas, ¿cómo cuido al que cuida? Entonces también la alerta permanente del acompañamiento educativo, formativo, para la preparación en torno también a las experiencias propias que tuvieron nuestras funcionarias a lo largo de nuestro territorio y a la diversidad de vivencias que han tenido en estos tiempos complejos también, y para ser más eficientes en el apoyo y acompañamiento que nos señalan. Y por último, quería mencionar la relevancia que para nosotros es acompañar a las familias más allá del proceso de crianza, de acompañamiento, sino que para nosotros es una estrategia de participación activa en la co-construcción y en la colaboración de estos procesos. Eso quisiera mencionar como institución respecto a lo que nos moviliza y nos ha movilizado en los últimos tiempos, pero también agradecer mucho el estudio que lo podemos y desarrollamos también en términos de análisis institucional a los hallazgos que nosotros también tenemos hoy. Un 10% de capacidad ociosa en nuestros jardines infantiles también nos tiene que levantar alertas de focalización a la atención oportuna a los requerimientos de las familias. Muchas gracias, Fabiola. Excelente intervención. Miren, estamos pasaditos en el tiempo, les pido si pudieran acompañar los próximos 10 minutos para poder dar este espacio y para poder efectivamente responder a las preguntas. También las respuestas tienen que ser bien breves, así que van a ser preguntitas bien enfocadas y respuestas ojalá breves de 1, no más de 2 minutos para poder dar este espacio de diálogo. La primera pregunta que tengo es para Linda. Linda, estás por ahí, ¿cierto? Sí, ahí te veo. Me gustaría preguntarte, en tu calidad de madre, cuidadora, tú sabes, bueno, y sabemos todos que el Estado tiene la responsabilidad finalmente de apoyar a las mamás, papás, cuidadores en su labor como tutores de los niños y niñas que son el presente y futuro del país. ¿Qué recomendaciones le darías tú, así bien específicas? Ya dijiste lo de las áreas verdes, no sé si quisieras agregar algo más. ¿Qué recomendación le harías tú a los gobernantes, al futuro presidente, a la Constitución, a las personas que toman decisiones en nuestro país, para que efectivamente el Estado pueda cumplir mejor su labor? Tiene una carta. Todo eso. Perfecto, la puede hacer llegar. Dale.
nosotros nos cuidamos, o sea, nosotros nos dedicamos a cuidar a un 100% de nuestros hijos, pero no hay atención para nosotros. Hay un seguimiento para los hijos, más no para las mamás. Eso es uno. Segundo, cuando uno lleva a los hijos a controles, nos hacen una encuesta para saber y diagnosticar si hay depresión postparto o no. Pero las encuestas solo están basadas en cómo uno se ha sentido durante los últimos 7 días o 2 días. Para eso aplican las encuestas. Y en cuanto al tema de que uno ya, para diagnosticar el tema de la depresión, no sé si me entiendes, pero no se puede basar solo en los últimos 7 días porque nosotros llevamos a los niños a control una vez al mes o cada 2 o 3 meses. Entonces no se puede basar en que como uno como mamá estuvo durante los últimos 7 días o 3 días. Porque ¿qué pasa si en 10 días yo me quise suicidar? No entra en la encuesta. Totalmente. Eso. En cuanto para la empatía que tiene que tener a la atención de uno como apoderado de los niños, pues, como cuidador, no hay empatía. El nutricionista, el matrón o el psicólogo nos atienden como un usuario más. Los talleres, para algunas mamás que ya no somos primerizas, termina siendo una pérdida de tiempo, porque nos vuelven a repetir lo que ya hicimos por primera o segunda o tercera vez. Eso es como un caso entre comillas, porque a mí me siguieron ofreciendo los talleres y bueno, ya tenía otros hijos. En cuanto a lo que estaban diciendo en la educación, de que sí es muy difícil ser mamá, pero nos cuesta decirles al médico, ¿sabes qué? Mi abuelita me dijo que le diera agua al bebé. Uno no sabe si hacerlo o no hacerlo. Entonces, si lo haces, se lo ocultas al doctor porque sabes que te va a retar. No, pero dale agua cosilla si cuando antes no había médico, no le daba agua nomás a los niños. Entonces uno va y lleva al niño al control y ahora le dice, no, es que le di agua. No, pero es que te lo pintan súper feo. Prácticamente como que estáis envenenando a tu hijo con agua. Es un ejemplo así como una pincelada. Lo otro que estaban hablando, el tema de la digitalización en cuanto a todo esto del IFE y todos los beneficios que tiene uno como mamá, sí, pues, ha sido súper complicado y falta mucha información, y no solo en cuanto al tema de los beneficios, sino que también con el tema de los pases de movilidad. Porque, por ejemplo, yo tuve que hacerle un correo electrónico a mi hija de 6 años, a mi hijo de 8 años, para poder tener el pase de movilidad, y eso, no hay educación para eso, porque hay mucha gente adulto mayor que no sabe cómo hacerlo y no tiene alguien que lo haga, y aún así se lo exigen. Eso. Lo otro, que la Junji es un apoyo muy, muy, muy importante para la recuperación y reconstrucción como mujer, porque uno tiene tiempo. Y cuando uno es mamá, no tiene tiempo cuando son muy bebés, porque son demasiado dependientes de uno. Eso era lo que yo quería decir. Excelente. Gracias, Linda. No, excelente. Nos encanta ahí el aporte que nos hace a esta conversación. Tengo una pregunta para Claudia. Y más que me pregunta, un comentario de Danitza Jaramillo. Dice que es excelente visibilizar la corresponsabilidad y las brechas que tenemos como país. Como dejaste ese comentario medio abierto, no sé si quisieras profundizar un poquito en un minutito, máximo Sí, 2. muy brevemente. Sentimos Dale. en la pandemia que teníamos una ventana de oportunidad. Yo estoy muy en contacto con todas las redes sociales de Chile Crece Contigo, y en ese periodo, entre marzo y mayo del año pasado, subió la consulta de hombres, padres, como en un 400%. Siempre tenemos muchas consultas de mujeres, y en ese periodo tuvimos un boom gigante de papás que decían, oye, estoy con mi hijo, no me cuesta hacerlo dormir, pucha, de repente no sé qué hacer con la pataleta, qué comía, no sé qué. Muchas consultas de hombres que nos pusieron mucha esperanza
en que la pandemia obligaba de alguna manera a que los papás realmente se dieran cuenta de lo que significa criar un hijo. Estas ideas de antes de como súper rico estar todo el día en la casa, que bueno, si así descansáis, y una vez que estuvieron enfrentados al 24/7 con los niños, habían papás que nos escribían absolutamente desesperados. Y nosotros lo vimos como una ventana de oportunidad. Pero, y en algún momento hablamos con Javiera Navarro, una académica de la Universidad Alberto Hurtado, que ya hablaba de la revolución de los cuidados, que la pospandemia ya no iba a ser igual, que íbamos a criar más en conjunto. Y ahora estamos más bien en un proceso muy complejo de que volvimos rápidamente a lo anterior. Como que se olvidó eso, a los papás los mandaron en su mayoría de vuelta a las oficinas, los papás que están en la casa teletrabajando igual, es la mujer la que se hace cargo de estar con los niños, y si la mujer está teletrabajando, está con los niños encima, pero eso casi nunca ocurre con los papás que tienen una piecita, una oficinita, etc. Entonces volvimos a lo de antes, no hubo ningún cambio, y eso yo creo que nos invita y nos urge como políticas públicas a mirar qué estamos haciendo mal, pero también como sociedad, ¿por qué las mujeres seguimos resistiendo y seguimos aguantando que los hombres, incluso cuando están dentro de la casa, hagan menos que nosotras? Esa tensión, como decían algunas mujeres del estudio, que al final se resigna, que uno dice, bueno, esto es así, finalmente hace y paga la culpa en una mujer que termina agotada, agobiada, muchas veces deprimida, pensando que es un problema de ella, que la culpa es de ella, que la depresión es de ella, y que la que tiene que ir al psicólogo es ella, siendo que realmente lo que pasa ahí es que nadie puede hacerse cargo de la crianza sola. Hay que tener redes de apoyo, para eso uno tiene una pareja, familia, comunidad, y si eso falla, se carga a la mujer y termina la mujer diagnosticada como depresiva, siendo que finalmente nunca tuvo apoyo para criar. Por eso hablamos de la oportunidad perdida. Estamos todavía mirando qué hacer, tenemos mucha pena, porque pensamos que había una ventana de oportunidad que nos iba a cambiar como sociedad, y estamos viendo que eso no ocurrió. Gracias, Claudia. Yo creo que todavía hay margen, ¿eh? Yo creo que todavía podemos empujar esta dimensión, y creo que especialmente si nos ubicamos en torno al cuidado infantil, es un marco que tiene mucha fuerza, y más si tenemos presencia de actores del Estado en este espacio. UNICEF tiene ahí un compromiso inclaudicable con ello. La siguiente pregunta se la dejo a Nicole. También esta pregunta es de Claudia Vargas. También es un comentario y menciona que la pandemia y este estudio particularmente visibilizan lo que ocurre con las madres y sus hijos que nacen en esta situación sanitaria, en pandemia. El concepto de maternidad encerrada es preocupante por el tema del cuidado y la salud mental, tanto de la madre como del niño o niña. No sé si quisieras hacer algún comentario en relación a esta dimensión. Gracias, Fernando. Bueno, el tema de salud mental ha preocupado, ¿cierto?, a todas las entidades que a nivel nacional como internacional. Se ha ido visualizando, ¿cierto?, el impacto, como ha tenido también en el curso de vida la pandemia. Los efectos son diversos dependiendo, ¿cierto?, en la etapa en la cual uno se encuentre. Probablemente se ha visualizado mucho más el impacto, y que también, ahí Claudia también lo mencionaba, del impacto que ha tenido en las personas adultas, pero poco hemos profundizado en el impacto que tiene, ¿cierto?, en los niños y también en los lactantes, en los bebés. Ahí tenemos un tremendo desafío todavía por seguir abordando. Se han tratado de hacer acciones, ¿cierto?, desde el sector. Ahí los departamentos de salud mental se han tratado ahí de fortalecer ciertas acciones, pero siguen siendo probablemente insuficientes para el desgaste emocional que ha significado la pandemia, no solo desde el encierro, sino que también el cambio en las distintas rutinas que teníamos, pero también en las redes de apoyo, en el inserto que mencionaba Claudia, en nuestros trabajos y en otras dimensiones de la vida. La maternidad encerrada, como ahí pone Claudia, es un concepto que probablemente también se ha aumentado en los últimos años, dado que muchas veces está de alguna manera también la maternidad más en comunidad, que uno tenía de poder desplegarse hacia sus vecinos, hacia sus amistades, también ha ido como disminuyéndose, y donde obviamente la maternidad en pandemia se hace aún más difícil.
tenemos que probablemente seguir pensando y visualizando qué impacto va a tener a futuro, ¿cierto?, en nuestros niños, el haber nacido en estas condiciones, y también el desarrollo que han tenido durante estos 2 años. Quisiera también mencionar aquí algún tema que como Chile Crece, ¿cierto? Y como Salud también hemos estado mirando, que tiene que ver con el acompañamiento de los niños en los procesos de enfermedad. Por ejemplo, cuando un niño ha tenido que ser hospitalizado o separado de su padre, dado porque a lo mejor el papá o la mamá estuvo con COVID y tuvo que estar hospitalizado, ¿cierto? Todavía tenemos ahí un desafío, porque debemos resguardar, ¿cierto?, que esos espacios se mantengan. Ahí tenemos también la tremenda oportunidad que viene a fortalecer la ley Mila, por ejemplo, como una política, ¿cierto?, que va a fortalecer el proceso de acompañamiento en espacios donde los niños se pueden ver especialmente estresados o vulnerados en torno al derecho a la compañía. Así que bueno, así como siendo breve, quizás ese es como mi comentario. Muchas gracias, Nicole, totalmente. Bueno, esperamos que ahí salud, el sector salud, pero también otros sectores puedan sumarse a la tarea de la recuperación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes, ¿cierto?, que tanto se han visto afectados por la pandemia. Última pregunta para Fabiola, de Claudia Vargas. Hay un comentario que dice que da las gracias, por cierto, por la presentación, y deja también la pregunta de cómo se proyecta la educación de la primera infancia desde la idealización, lo que también puede ser una barrera para descubrir y profundizar en sus verdaderas complejidades. Una pregunta bien filosófica. Adelante, Fabiola. Y bueno, ¿cómo se visibiliza? Se visibiliza siempre desde un ámbito reflexivo de la práctica educativa, con pertinencia, y no solamente al nivel, pero también a los territorios. Por eso la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dentro de su programación, promueve una enseñanza diversificada, variedad de programas para que las familias tengan opciones de elección, de visibilizar cuáles los programas que más les hacen sentido, de manera cultural también, de manera pertinente a las regiones, y más allá de las regiones también a los territorios. Yo creo que eso es bien importante, y la formación permanente de nuestros equipos educativos es parte crucial de nosotros, la responsabilidad de ser muy eficiente en torno a estos ámbitos de preparación, formación de los equipos que acompañan. Para nosotros es determinante la eficacia de estas definiciones. Tener esta heterogeneidad de programas también nos permite dar respuestas más interesantes a las necesidades. Esta educación inicial de calidad que nosotros definimos tiene que estar en esos contextos definidos y en esos contextos abarcarla de esa manera. Eso es lo que yo te podría comentar en lo que estamos, y fundamentalmente desde este paradigma reflexivo de la práctica, pero también del acompañamiento y la formación, cómo nosotros nos situamos en ámbitos de permanente reflexión, no solamente de la práctica, sino que también de los programas, de la formulación y reformulación de la oferta. Creo que eso también es algo que nos tensiona, a la luz también de lo que nos decía Claudia, de alguna manera, que debemos estar, no desilusionarnos, sino que de hacernos cargo de los aprendizajes, y como actores clave públicos, como también somos generadores de cambios y oportunidades a partir de los aprendizajes de esta pandemia. Muchas gracias, Fabiola. Escucha, que me quedo con hartas ideas. Me encantaría tener más espacio para poder interactuar, pero lamentablemente el tiempo nos pilló. Me gustaría cerrar la mesa redonda dándole el espacio a Patti y a las autoras para que puedan hacer algún comentario también final en relación a las preguntas o a la conversación que se ha dado. Así que, Patti, si quisieras dar algunas palabras. Muy breve, además del agradecimiento, me pasa también, creo que hay como distintos hilos del estudio que se pueden ir sacando y profundizando. Me encantaría que pensemos más espacios para ir pensando. Vi que se compartió en el chat un set de otros estudios que se han hecho relacionados con cuidado, crianza, violencia, y lo digo así como en voz alta y pensamiento hablado, pero sería maravilloso poder tener quizás una instancia como para mirar
el conjunto, ¿no? Porque creo que hay mucha información que es muy valiosa, eso, y agradecer el espacio. Gracias, Patti. Marjorie, Connie, Linda, si quisieran hacer algún comentario también, reacción a este último espacio de diálogo, por favor, adelante. Yo quisiera también agradecerte a ti, Fernando, por organizar este evento que nos permite apertura y que nos permite pensar estas temáticas en su complejidad y que las vemos tan poco. Yo me quedo con un montón de las reflexiones que han hecho las Fabiola, Claudia, Nicole, y me quedo también con un montón de cosas para seguir pensando. Me encantaría seguir lo que plantea Patti como idea. Me quedo quería decir un par de cositas nomás respecto de la intervención de Claudia, y bueno, también dialoga con la de Fabiola y Nicole, cuando quizá pareciera ser que no hay tantas instancias transversales donde pensamos en conjunto el cuidado y la crianza, y que puede sonar un lugar común, pero las mujeres nos cuentan de la contradicción a veces de información. Entonces te dicen, chuta, sí, pero es que tiene que ser lactancia extendida y a la vez tienes que volver al trabajo y a la vez ojalá puedan mandar a sus niños, y bueno, y en el contexto rural es más aún, ¿no? Que van a buscar a los niños para que los manden al jardín infantil, y creo que necesitamos este tipo de instancias para pensar en conjunto y para diseñar políticas y proyectos que escapen a esta cosa sectorial o a mi nicho o a mi cumplimiento de metas, que yo creo que a veces podríamos encontrar salidas, podríamos encontrar oportunidades, pero si las pensamos de esta forma, no sé, a mí me da mucha más esperanza. Esa es mi reflexión. Gracias, Marjorie. Connie, dale. Yo quería agradecer también el espacio y también aprovechando, agradecer también la presencia de Linda y con su presencia también agradecer a todas las mujeres madres que que me permitieron acceder a su intimidad, a su cotidianidad, conocer a sus familias también y poder también sacar estas reflexiones para poder generar como construir una sociedad mejor. Y eso hay que valorarlo mucho como esas personas que nos abren ese espacio para poder generar estas reflexiones. Así que en nombre de esas mujeres también muchas gracias, Linda, por participar y por darme todo este tiempo que me has dado y el acceso de intimidad y eso, y el vínculo y las confianzas. Cierto, Connie, muchas gracias. Y también yo creo que desde Chile, desde la sociedad y también la oportunidad de mejora que nos brinda su generosidad, también muchas gracias a ustedes por darnos esta información generosamente y la confianza en que va a ser utilizada de la mejor manera para mejorar el cuidado de crianza. Nico, tú querías decir algo, levantaste la manito. Sí, disculpen, muy cortito, que un poco lo que decía Marjorie de la importancia del intersector. De repente llenamos de información y las mamás que ya tienen, ¿cierto? Las familias, una sobrecarga importante, tienen que además tener en cuenta la sobrecarga mental de tomar la decisión de a quién le creo, con quién me voy, qué hago, ¿cierto? Como una carga adicional a la multiplicidad de informaciones. El trabajo intersectorial debe ser potente y el discurso a lo mejor tenemos que unificarlo más. Me llama la atención lo potente de Linda al comentar, ¿cierto?, qué le diría al sector y al que el sector que más le habla es al sector salud, porque pareciese ser que tiene ahí un rol muy importante, ¿cierto?, en torno al proceso de acompañamiento de la crianza, lo que es un tremendo desafío, ¿cierto?, pero además también una tremenda responsabilidad, porque así se visualiza, ¿cierto?, pensando que además es un sector que aborda aspectos de crianza, etcétera, pero también está vinculado a la enfermedad y a otros procesos que también de alguna manera la sociedad espera que se le brinde el mejor cuidado. Así que bueno, eso nomás quería aportar. Gracias, Fernando. Gracias, Nicole, muchas gracias. Bueno, voy cerrando entonces, si no hay más palabras. Quisiera también saludar especialmente a Marigen Area, que está ahí dentro de los asistentes, que ella fue fundamental en el desarrollo de este estudio, fue investigadora principal también junto a Marjorie, y hoy día está cumpliendo su rol de madre, y también la felicitamos por eso, por proteger ese espacio, ¿cierto? A veces uno se entusiasmaría con estar en estos espacios, pero la generosidad y confianza en el equipo y también nosotros en representarte. Así que te saludo ahí, Marigen, y te felicito también.
Unos puntitos, no puedo despedirme sin relevar la importancia de la visibilización de las poblaciones vulneradas, estas comunidades que muchas veces se encuentran en un punto ciego de la política pública, ¿cierto? Y que a pesar de estar muchas veces en registros sociales, en el sistema de salud, están en las municipalidades y siendo beneficiarios de los apoyos del Estado, vemos en estos estudios de estas metodologías que no estamos siendo efectivos en la entrega, en el delivery, ¿cierto? De la salud, de seguridad social, del bienestar. Y finalmente la Convención de Derechos de los Niños y Niñas claramente invita a los estados a hacerse cargo de esta responsabilidad ineludible del Estado, y también es mandato de UNICEF, así que acá estamos respondiendo todos nosotros a nuestra responsabilidad, y no solamente con declararlo, sino que ahora tenemos que buscar las acciones para que estas cosas cambien y mejoren. Muy importante también relevar la importancia de que exista un servicio de protección, ¿cierto? Hoy día, Mejor Niñez, que esté al servicio de estas familias, ¿ya? Y que no tenga esta imagen estigmatizadora, enjuiciadora, o muchas veces con todas sus palabras, de un servicio que te quita a los hijos, ¿cierto? Sino que al revés. El servicio de protección debe estar al servicio de las familias para apoyarlos en su labor de cuidado y crianza, y que lo vean con confianza, que el nuevo servicio da la oportunidad de, entre comillas, formular una nueva imagen de apoyo y acompañamiento en el cuidado de la crianza. Y finalmente también es importante establecer mecanismos de evaluación de la implementación de los servicios sociales, servicios esenciales. Aquí lo que hacemos hoy día con la presencia de Linda es justamente esto, es escucharlas, en este caso las mamás, papás, cuidadores, después cuando los niños van creciendo y en la medida de que se va instalando su autonomía progresiva, escucharlos a ellos también, si estamos respondiendo efectivamente a sus necesidades, a sus demandas, y que también existe un proceso de empoderamiento progresivo, para que efectivamente haya una respuesta con objetivos claros y con mecanismos de accountability, ¿cierto? Bueno, me voy cerrando este espacio. También quiero relevar la importancia de que exista un sistema de garantías de la niñez, ¿cierto? Existe esta ley en discusión todavía en el Parlamento, pero necesitamos un marco, una ley marco que promueva el ejercicio de los derechos de todos los niñas y niñas en los territorios. Los derechos son interdependientes, están abrazados unos con otros, y la medida que uno se cumple, los otros también se pueden cumplir. Pero si uno no se puede cumplir, si el Estado no llega y no apoya, y si la comunidad, si la sociedad en su conjunto no promueve el ejercicio de los derechos, vamos a desarrollar una generación finalmente incompleta, ¿cierto?, en el ejercicio, y finalmente no van a poder alcanzar su máximo potencial. En ese sentido, un tema que no puedo dejar pasar, y también tiene que ver con lo que presentó Patricia, es los sistemas nacionales de cuidados que hoy día están presentes en los dos programas presidenciales. Es algo que viene en la discusión. Es importante que estos sistemas nacionales tengan un enfoque de niñez, que tengan el rostro de los niños y las niñas y adolescentes, para que el cuidado sea efectivo, sea pertinente, y sea también adecuado en cuanto al reconocimiento también de la diversidad de las infancias que tenemos en nuestro país, en nuestro territorio. Así que eso, con esto quiero despedirme, quiero agradecer la presencia y participación de los expositores, pero también de los auditores que nos acompañaron en esta hora. Y mira, me pasé en media hora, discúlpenme el exceso, pero el entusiasmo me ganó. Dejé el link del estudio mismo, pero también está el link de los otros 3 estudios que les mencioné, que son los estudios de la ELPI y el estudio de violencia, de conocimiento, actitudes y prácticas de la crianza en Chile. Ambos, estudios desarrollados por UNICEF. Y eso, pues en nombre de UNICEF, muchas gracias a todos y todas, especialmente los que nos acompañaron de otras partes del país. Esperamos que este tenga la mayor difusión posible, esperamos poder desarrollar talleres con los equipos. Yo sé que Fabiola, Nicole y Claudia querían invitar a los referentes de las regiones, pero bueno, como primer espacio se decidió que fuese un poquito más íntimo, pero creo que es una buena idea poder desarrollar esas conversaciones también con los equipos territoriales, para invitarlos también a estos cambios culturales que son lentos, pero los más significativos para nuestros niños y niñas. Un abrazo grande, que tengan un lindo día, y cuando tengamos la grabación se las haremos llegar, y solicitaremos también su autorización para ver si la podemos compartir en redes sociales. Un abrazo grande, que tengan un lindo día y nos vemos en la próxima. Chao, gracias. Chao, Linda. Chao, gracias.